El 50% de los niños que llegan al Hospital Agustín Orán y son diagnosticados con cáncer tienen leucemia linfoblástica, informó el oncólogo pediatra Pablo González Montalvo. Tomemos en cuenta que el Hospital Orán es uno de los hospitales del sector salud, el único de la Secretaría de Salud que atiende cáncer, pero también se atienden en el ISSSTE y en el Seguro Social, es decir, nosotros atendemos aproximadamente a la mitad de los niños con cáncer que se diagnostican en el estado. Al año se diagnostican entre 50 a 60 casos nuevos. Tenemos alrededor de 65% de curación, que es pues un buen resultado, pero todavía tiene oportunidades de mejorar. Dependiendo del tipo de cáncer, los síntomas son diversos. Por eso el especialista pidió a los padres de familia estar alertas y tener un diagnóstico oportuno. A Isaac le detectaron leucemia hace 3 años y habló de los síntomas que lo llevaron al diagnóstico de la enfermedad. Los síntomas que tuve cuando me diagnosticaron la leucemia fue palidez en mis labios, tenía mucho sueño, estaba muy cansado, mis palmas de mi mano se veían muy pálidas y es cuando mi mamá me dijo de que pues que vayamos a un hospital para que me hagan análisis de sangre. Isaac superó la enfermedad y estará en vigilancia 5 años para recibir su alta. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa.